Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de Jesucristo, quien vino del cielo a bendecir la tierra. Jesucristo fue enviado por Dios el Padre para bendecir a cada persona aquí en el planeta Tierra, porque las tinieblas estaban gobernando hasta el tiempo de Jesús. Él dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue ya no andará en tinieblas. Jesucristo, la vida misma, el creador de la vida, venía a alumbrarnos. Hace 21 siglos sucedió todo ello, pero vino a enseñar la verdad que parte del corazón de Dios el Padre. Dios el Padre envió a su Hijo para enseñar. Jesucristo fue considerado como el maestro de maestros. Vamos a conocer de Jesucristo al estudiar de la Biblia. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Al estar escudriñando las Escrituras, estamos conociendo la verdad que nos hace libres, y debemos conocer la Biblia porque es un manual de vida. Es el manual que Dios dejó al hombre en la tierra para caminar en este mundo de tantas tinieblas, de tanta confusión y tanto engaño. En este día que estamos recordando a los maestros, el maestro de maestros se llama Jesucristo. Él vino del cielo a la tierra a enseñar la verdad, el reino de Dios, el reino de la fe, el reino de lo sobrenatural. Por eso todo cristiano que ha creído en Jesucristo camina en lo sobrenatural. No en el pensamiento de lo humano. El pensamiento de lo humano es terrenal. Jesucristo vino a darnos otro pensamiento, el pensamiento de lo sobrenatural, que es el pensamiento de la fe, que es el pensamiento del reino de Dios. Por eso hoy enseñaremos de la palabra que trajo sanidad a toda persona que estaba enferma y no conocía cómo salir de sus problemas. Hablaremos de Jesucristo, la palabra creadora, la palabra que un día vino a la tierra en forma humana. Hoy Jesucristo está en el cielo y nosotros, los cristianos, en la tierra como la extensión del cuerpo de Cristo para seguir hablando la palabra. La palabra que Cristo empezó a dar a conocer hace 21 siglos se sigue predicando hasta el siglo XXI. Por eso es bueno recordar, ya que cada año estamos recordando la vida de los maestros. Bueno, pues el maestro de maestros es Jesucristo, Señor y Salvador. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, sean todos bienvenidos. Y bueno, estamos felicitando también hoy a todos los que son maestros, tanto bíblicos como seculares. Son tan importantes los maestros para enseñar todas las cosas que son importantes en la vida. Así que sean todos bienvenidos y felicidades a todos los que son maestros. Dios les bendiga. Así es. La palabra tiene que ser enseñada. Un maestro en la universidad enseña en base a los libros, a todo lo que ha ido revelándose aprendiendo en cuanto a los conocimientos científicos. Así que todo conocimiento tiene que ser enseñado. Y nosotros los cristianos somos llamados todos, hombres y mujeres, a enseñar. La palabra. Sí. No solamente el pastor debe enseñar, no solamente el apóstol o el profeta o el maestro o el evangelista. Todo cristiano tiene que enseñar. Somos enseñados para enseñar. De eso se trata la reunión de la iglesia. Vamos a la iglesia como si fuese una escuela para ser enseñados en la palabra. Porque al salir de la iglesia tenemos que enseñar a muchas personas que no conocen de Jesucristo, no conocen la verdad. La palabra de Dios nos dice en Ezequiel capítulo 44 la importancia de enseñar. Un servidor junto con mi esposa fuimos llamados como un matrimonio para
enseñar. Somos un ministerio matrimonial. Fuimos restaurados en nuestro matrimonio. Cristo llegó oportunamente a nuestro matrimonio. No le conocíamos a Él, pero Él sí nos conocía y Él veía nuestros problemas. Y un día Él vino directamente a nuestros corazones y le recibimos como nuestro Salvador y le hicimos el Señor de nuestro matrimonio. Hoy todos los problemas vamos cada uno de nosotros a los pies de Jesucristo. Los problemas de mi esposa en Cristo, los problemas míos en Cristo. Y solamente un pensamiento tenemos, el pensamiento de Cristo. Por eso este programa La Voz de la Alianza habla de Cristo, el único que bendice a la familia. Somos llamados a bendecir. Y esta es la palabra que un día Dios nos dio desde el principio, cuando fuimos restaurados en el matrimonio y fuimos llamados para enseñar. En Ezequiel capítulo 44, versículo 23, este fue el llamado. Así es, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán y a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Este es el llamado. Somos llamados para enseñar al pueblo entre lo que es santo y lo que es profano, a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Por eso Jesucristo llega al corazón de una persona a limpiar la persona. Esa persona tiene que ser santificada, esa persona tiene que ser enseñada, porque tiene que enseñar a otras personas. Es el discipulado de Cristo, es la iglesia que se va extendiendo. La iglesia son personas, no son edificios. La iglesia es la reunión de personas. Donde hayan 2 o 3 cristianos, allí se forma ya la iglesia. Y la iglesia tiene que extenderse al comunicar el evangelio de Cristo a otras personas que no conocen, pero conocerán a través de la predicación del evangelio. Cuando otra persona recibe a Jesucristo, la iglesia, el reino de Dios en la tierra se va extendiendo. Así que somos enseñados para enseñar, y Jesucristo, Él vino precisamente para enseñar los grandes secretos de Dios. Porque la Biblia nos habla de que los misterios y secretos son de Dios, y Dios los revela a sus siervos los profetas aquí en la tierra. Un día el profeta de profetas, nuestro Señor Jesucristo, vino desde el cielo precisamente a revelar los secretos de Dios. En el Evangelio según San Juan encontramos como el Verbo, la palabra de Dios, el Cristo, hizo carne y habitó entre nosotros. Así es. Un día Cristo, hace 21 siglos, se hizo carne, nació de mujer, vino como todos los seres humanos, entran al planeta Tierra por medio de un vientre de mujer. Es la legalidad de Dios. Ningún ser humano puede estar en la tierra si no ha nacido de mujer, si no ha nacido del vientre de su madre. Jesucristo, conforme a la profecía decía que una virgen que no había sido tocada por algún hombre, una virgen, una doncella, concebiría. Su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. De esta manera sería la encarnación de Dios. Dios es espíritu, Dios es la palabra que todo lo creó. Y la palabra vino a la tierra encarnándose en el vientre de su madre, y de esta manera nació Jesucristo. Es historia. Hace 21 siglos fue todo el vientre ello. De María. Así es, pero todo nacimiento en la tierra tiene un propósito. Nadie nace sin propósito. El nacimiento lo da Dios.
Dios hace que una persona, hombre o mujer, nazca en el planeta Tierra con propósito. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18, allí habla de cómo Jesucristo vino con el propósito definido. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Él vino a revelarnos al Padre. Así es. Dios se ha manifestado por medio de Jesucristo. Dios es espíritu, pero Jesucristo vino a enseñar las cosas del cielo, los misterios del cielo, el Verbo encarnado, los secretos del cielo. Y uno de los secretos que Jesucristo vino a enseñar, hoy conocemos ese secreto como la Trinidad de Dios. Sí. Por eso en el Evangelio, mejor dicho, en la primera carta de Juan, podemos leer en el capítulo 5, versículo 7, acerca de la Trinidad. La Trinidad que vino a dar a conocer Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento se hablaba del Dios omnipotente. En los primeros tiempos se hablaba del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero a Moisés se le dio a conocer Dios como Jehová, Dios de los ejércitos o Yahvé. Ya tomó un nombre propio. Jesucristo vino con nombre propio, Jesús, nombre que vino del cielo, significa el Salvador. Así que el propósito de Jesucristo era salvar a la humanidad del pecado, ese pecado que cometió Adán, que trajo maldición de generación tras generación a toda la población de la tierra hasta el siglo XXI. Jesucristo vino a salvar. Por eso hoy la iglesia predica a Jesucristo, el Salvador. Pero Jesucristo cuando vino a dar a conocer a Dios el Padre. Por eso dice Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios que salió del seno del Padre vino a darlo a conocer. Y Jesucristo habló de lo que es la Trinidad. Habló que hay un Dios, el Padre, está la persona misma de Él, el Verbo que fue encarnado, y la persona del Espíritu Santo de Dios. Hoy, al tiempo de hoy, desde hace 21 siglos, la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, está con nosotros, dio nacimiento a la iglesia cristiana no puede moverse sin el Espíritu Santo. Todo cristiano debe caminar con el Espíritu Santo. ¿Quién dio a conocer todo ello? Jesucristo. Jesús. Habló de Dios el Padre, habló de sí mismo. ¿Quién era Él? El Verbo de Dios. Y habló del Espíritu Santo. Podemos leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Allí el Espíritu Santo a través del apóstol Juan está confirmando esta enseñanza. El 7. Primera de Juan 5, 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, y son el Padre, el Verbo, o sea Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Estos 3 son uno. Es el gran misterio de la Trinidad. Cristo vino hace 21 siglos a mostrar o a revelar los misterios de Dios, los secretos de Dios. Por eso los fariseos y saduceos, que estaban llenos de religión, estaban llenos de tradiciones y costumbres, les costó el aceptar que Jesucristo hablara de el Padre, de la figura del Padre, y que Él fuera el Hijo de Dios. Sí, no aceptaban, que Dios tuviera un hijo. Dios tuviera un hijo. Así que Y en sus mentes ellos no lo podían la religión, creer o aceptar. Así es, la religión a veces en lugar de ayudarnos nos va perturbando, confundiendo. Necesitamos ir a Jesucristo. Cristo no vino a enseñar religión. Él vino a revelar los secretos y misterios de Dios, que es la verdad, para que fuésemos libres aquí en la tierra, y para esto
Dios el Padre envió a su Hijo con el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo vinieron a la tierra. Eso fue hace 21 siglos. Dios el Padre quedó en el cielo, pero la persona del Señor Jesús vino a la tierra y vino con el Espíritu Santo. O sea, Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesucristo, la palabra, el verbo, para entrar a la tierra, para venir a la tierra con el propósito de enseñar. Hoy podemos ser enseñados gracias al Espíritu Santo. Él es el maestro que nos va guiando en el estudio de la Biblia. Nosotros aquí no pudiésemos revisar la Biblia, escudriñar la Biblia y entender la Biblia y enseñar de lo que dice la Biblia si no fuese por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo solamente nos guía a Jesucristo. El Espíritu Santo nos enseña de Jesucristo. El Espíritu Santo nos hace comprender la Biblia porque toda la Biblia habla de Jesucristo. En el Antiguo Testamento Cristo no revelado, pero en el Nuevo Testamento ya Cristo revelado. Por eso dice la Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 38, Hechos 10, 38, cómo fue que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Y esto fue porque lo ungió con el Espíritu Santo. Y desde entonces Jesucristo empezó a caminar con el Espíritu Santo. Hechos 38 dice, 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. El Padre caminaba con Jesucristo. Dios es Espíritu. Así que el Espíritu Santo estaba en Jesucristo. Y Jesucristo vino para hacer buenas obras. Vino a deshacer las obras del diablo. En 1 de Juan 3:8 dice la Escritura, con este propósito apareció el Hijo de Dios, o vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, como eran las enfermedades y toda tribulación que el hombre o la familia estaba viviendo en la tierra. Jesucristo vino a libertar a los cautivos, vino a sanar a los enfermos y vino para que toda persona conociera la verdad y toda persona sea libre del engaño de Satanás. Por eso él primero enseñaba, él se caracterizó como el maestro de la palabra. Nadie había escuchado la palabra que Cristo enseñaba, porque eran palabras que hablaba del reino de Dios, el reino de lo invisible, el reino de lo sobrenatural, el reino que vino de arriba, el reino que vino de Dios el Padre. Y todo Dios el Padre estaba en Jesucristo. Cristo caminaba con el Padre en la tierra por medio del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, Cristo empezó su ministerio aquí en la tierra. Vayamos a lo que enseñan las Escrituras del bautismo de Cristo. Cristo empezó su ministerio a los 30 años de edad. Y dice la Biblia que fue al río Jordán para ser bautizado, para que empezara su ministerio. Mateo capítulo 3 de Mateo, versículos del 13 al 17. Allí el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, también encontramos en el Evangelio de Lucas, cómo Jesucristo fue al río Jordán, estaba allí bautizando Juan el Bautista, el profeta de Dios, que Dios ungió para preparar la primera venida de Cristo. Y también Juan el Bautista tenía discípulos, enseñaba. Y la predicación de Juan era arrepentimiento, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que enseñar del reino de los cielos.
pero hay que arrepentirse de ser personas con otro pensamiento. Todos nosotros hemos nacido en la tierra y hemos crecido en el pensamiento dominante de este mundo. Somos dominados por los pensamientos de nuestras familias, padres, abuelos, tradiciones, costumbres, cultura misma. De todo eso tenemos que arrepentirnos porque esto no nos ayuda a entrar al reino de Dios y conocer el reino de Dios, que es el reino de lo invisible, el reino del Espíritu, el reino de la fe, el reino de lo sobrenatural. Por eso Juan el Bautista empezó predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y tuvo discípulos. Los discípulos de Juan el Bautista eran los que le ayudaban para bautizar en el río Jordán. Algunos de estos discípulos de Juan después se convirtieron en los discípulos de Jesucristo. Todo esto es escuela de profetas. Juan el Bautista era un profeta y enseñaba, tenía que dejar discípulos. Y así Jesucristo tomó los discípulos de Juan y les siguió enseñando. Esos discípulos del Señor Jesucristo, hoy conocidos como los apóstoles, son la columna de la iglesia. Hoy podemos conocer las enseñanzas apostólicas. Hoy, siglo XXI, gracias al Espíritu Santo, tenemos mucha luz para entender las enseñanzas de la verdad. Por eso todo tiene que ir avanzando en cuanto al conocimiento. Cristo comenzó su ministerio en el río Jordán cuando fue bautizado por Juan el Bautista. En el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículos del 13 al 17, encontramos el pasaje que nos habla del bautismo de Jesucristo. Y es allí donde veremos la presencia de la Trinidad de Dios. Allí iba a estar presente Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Siempre estarán juntos y estarán haciendo la obra en la tierra. Donde está Jesucristo, está la presencia del Padre. Jesucristo dijo: yo y el Padre somos uno, pero Jesucristo era el ungido de Dios. También allí estaba el Espíritu Santo. Y aquí lo vemos en el bautismo de Jesucristo en el río Jordán. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió y le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y Jesús, versículo 16. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allí está la voz de Dios el Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios el Padre solamente se agrada del Hijo, del Señor Jesucristo. Hoy nosotros los terrenales, si aceptamos a Jesucristo, si creemos en Jesucristo, Dios el Padre nos honrará. Por eso la oración hoy es al Padre en el nombre de Jesucristo. Cristo se está bautizando, vino la voz del Padre, el Espíritu Santo había descendido sobre él en forma corporal de paloma. Jesucristo estaba siendo ungido. Por eso hemos leído en Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La misión de Jesucristo era deshacer las obras del diablo.
Por eso Jesucristo, después de pasar 40 días, 40 noches orando y ayunando, venciendo al tentador en el desierto, empezó su vida de milagros. Y la Biblia dice en Mateo 9:35 que Jesucristo empezó a recorrer ciudades y aldeas, empezó a moverse desde Capernaum. Jesucristo estableció su ministerio en Capernaum, ciudad marítima a la orilla del mar de Galilea. El mar significa, en la profecía, significa naciones. A la orilla donde había agua, las aguas representan gente, naciones. Así que Jesucristo vino para bendecir a las naciones del planeta Tierra. Y Jesucristo empezó a bendecir a cada ciudad y a cada pueblo, y aquí lo encontramos en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí está entonces el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Él enseñaba. Primeramente, Él era el maestro. Primeramente hay que enseñar de las Escrituras. No podemos predicar, no podemos ministrar la sanidad a ninguna persona si no primero le enseñamos. Primero hay que enseñar. Jesucristo primero enseñó. De la enseñanza viene la predicación y de la predicación la sanidad. Así que hay todo un proceso. Jesucristo era el maestro. Él recorría ciudades y aldeas. Y Jesucristo cada sábado iba a las reuniones de la sinagoga para enseñar. La reunión de la sinagoga era para enseñar de las Escrituras. Desde tiempo atrás se reunían cada sábado los judíos para oír de las Escrituras. Así que un día Jesucristo fue a la sinagoga a enseñar de las Escrituras, y un día Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. Jesucristo vino precisamente para bendecir a la gente, liberar, sanar. Y Jesucristo en Nazaret, en la sinagoga, dijo: hoy se ha cumplido la palabra profética dicha por el profeta Isaías del Mesías prometido, el Cristo prometido. Cristo estaba delante del pueblo judío en la sinagoga, el lugar de la reunión. Algunos lo rechazaron, algunos empezaron a creer en él, entre ellos los discípulos que consideramos hoy como apóstoles, o se les considera como los apóstoles de Jesucristo, y muchas mujeres. Las mujeres sí creían en Jesucristo. Multitudes de mujeres empezaron a creer y a seguir a Jesucristo como parte de su ministerio. Así que Jesucristo iba recorriendo ciudades y aldeas, primeramente yendo a las sinagogas a enseñar las Escrituras. Después de enseñar, Él predicaba el Evangelio del reino, los secretos que hay en el reino de Dios. ¿Por qué Jesucristo primero enseñaba y después hablaba de los secretos del reino de Dios? Para que comprendieran lo que era el reino de Dios, el reino de los misterios, de los secretos que están guardados en Dios. De lo contrario, si no eran enseñados primeramente por la palabra, no iban a poder entender de la predicación del Evangelio, porque la enseñanza trae liberación, liberta a una mente,
de espíritus que están perturbando sus pensamientos. Por eso la enseñanza es fundamental primero para ser libres en la mente. Cuando estamos enseñando de las Escrituras, el poder de la palabra está liberando la mente. Estamos siendo despertados al conocimiento de la verdad que nos hace libres. Entonces después podemos entender acerca de lo que es el reino de Dios. Podemos entender los misterios del reino de Dios. Entonces, cuando la persona tiene un corazón abierto, un espíritu abierto, ha creído, entonces por creer en Jesucristo recibe la sanidad. La sanidad se recibe cuando hay fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios que se predica y se enseña. Por eso este es un proceso que debemos todos considerar si somos cristianos. Número 1, tenemos que enseñar. Número 2, predicar. Y número 3, sanar. Es lo que Jesucristo hacía. Enseñaba, predicaba y sanaba. La Biblia nos enseña que Jesucristo comenzó enseñando. Nosotros enseñamos la palabra, pero la vivimos también. Así es. La guardamos. Ponemos por obra la palabra de Dios. Así es. Porque si no, ¿cómo podríamos nada más enseñar? Sí, no somos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Todo cristiano no puede enseñar de lo que no ha experimentado. Yo oigo la palabra, la creo y tengo que experimentar lo que dice la palabra. Por eso hoy hablaremos de aplicar la palabra como medicina al cuerpo, porque yo sé que la palabra es medicina, la palabra de Dios, pero la palabra como medicina, si no la tomo, si no la aplico en mi cuerpo, que puede estar afectado por una enfermedad, ¿cómo voy a recibir la sanidad? Todo está dado ya. Así que necesitamos por eso entrar a la experiencia. Cada cristiano debe vivir la experiencia de Cristo. Cristo salva, Cristo bautiza con el Espíritu Santo, Cristo es poder. Y el cristianismo es una vida de experiencia, es un nuevo estilo de vida. No es un pensamiento en cuanto a tener una religión o tradición de estar yendo a la reunión cada fin de semana. No, es la experiencia de todos los días. La Biblia dice que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. De otra manera, son nuevas las bendiciones de Dios. Cada mañana Dios tiene muchos milagros que hay que experimentar en la vida diaria. Así que el cristiano no vive en tristeza, sino vive en el gozo, en el gozo de las sorpresas de Dios. Dios es bueno. Así que por eso, primero la enseñanza. ¿Por qué la enseñanza? Porque la enseñanza nos hace libre de los miedos, de los temores, de las incredulidades, de las dudas. Jesucristo por eso dijo ser la luz. La luz es la palabra que se enseña. A través de la palabra hay luz. Y entonces somos alumbrados. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, que Jesucristo comenzó enseñando de las Escrituras en la sinagoga en Nazaret. Y vamos en Capernaum fue, ¿no? Marcos 1. Marcos 1, ya comenzaba Jesucristo, esto es Capernaum. Comenzaba su ministerio en la ciudad de Capernaum y fue a la sinagoga de Capernaum. Capítulo 1, versículo 21, vamos a leer del 21 al 24. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?
sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Y con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí tenemos cómo Jesucristo empezó su ministerio, enseñando. Él era el maestro de las Escrituras. Hoy en día todo cristiano ha sido llamado a enseñar de las Escrituras. Número 1. ¿Por qué? Porque la enseñanza de las Escrituras confronta a los demonios. Esos demonios que están atacando la mente, el alma, el cuerpo de las personas. Esos demonios que están atando en yugos religiosos a muchas personas. Jesucristo fue precisamente a la sinagoga. En esa sinagoga se reunían personas que tenían la tradición de reunirse cada sábado, pero nadie sabía que entre la reunión de las personas que estaban allí, una persona estaba endemoniada. Nunca se manifestó el demonio. El demonio caminaba con la persona, era un espíritu religioso porque cada sábado estaba en la sinagoga en la reunión de la religión judía. Así que cada sábado estaba allí y nunca se había manifestado el demonio que estaba oculto en el cuerpo de esa persona. Hasta que un día llegó Jesucristo y con la autoridad dada por Dios el Padre, bajo la unción del Espíritu Santo para echar fuera demonios, empezó a enseñar las Escrituras. Cristo solamente estaba enseñando de las Escrituras. Entonces Jesucristo aquí empezó a enseñar y se manifestó el demonio. Todos los que estaban allí presentes reconocieron que Jesucristo hablaba con autoridad la palabra de Dios. Dice el versículo 22, Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, esos maestros religiosos, esos que solamente hablaban con conocimiento mental de las Escrituras, pero no tenían al Espíritu Santo, no tenían autoridad. Entonces Jesucristo, al enseñar con autoridad, allí se manifiesta el demonio en una persona. Versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, el demonio habla, y aquí está hablando el demonio. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Está hablando en plural. Son varios demonios en el cuerpo de esta persona. Y se manifestó, es un vocero. Esta persona del demonio está diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Los demonios conocían a Jesucristo y sabían el propósito por el cual Jesucristo había venido al planeta Tierra, a destruir demonios. Los demonios conocen a Jesucristo. Y aquí ellos dijeron, los demonios, sé quién eres, el Santo de Dios. Así que Jesucristo, para confrontar los demonios, lo único que hizo fue enseñar de la Biblia, enseñar de las Sagradas Escrituras. Hablaba con autoridad las Escrituras y el demonio se manifestó. Y cuando un demonio se manifiesta, lo que se tiene que hacer es ejercer autoridad sobre el demonio, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Y esto que sucedió en esta sinagoga es lo que Jesucristo le encomendó a sus discípulos, a los apóstoles. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9,
encontramos la comisión que Jesucristo le dio a sus apóstoles, precisamente ejercer la autoridad y el poder contra los demonios. ¿Quiénes están ocasionando enfermedades en el cuerpo? Demonios. Los demonios están atacando las células del cuerpo, están atacando los órganos internos del cuerpo. Los demonios tratan de perturbar la salud del cuerpo. Por eso Jesucristo, número 1, enseñaba las Escrituras, maestro de la palabra. Número 2, predicaba las bendiciones del reino. De otra manera, la salvación. De otra manera, es como decirle al pecador, arrepiéntanse y entren a la salvación en Cristo. Toda persona que recibe a Jesucristo como Salvador será entonces salvo. Hay que recibir a Jesucristo. Y número 3, la sanidad. La sanidad está al alcance de cualquier persona que ha creído en Jesucristo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 1 y 2, aquí Jesucristo dio la comisión de ir a predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Dice el Señor, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Es lo que Jesucristo nos da a nosotros los cristianos, poder y autoridad. Ningún cristiano puede tener poder y autoridad a menos que Cristo lo da. Dio autoridad, poder y autoridad, dos Pero cosas. ¿para qué tenemos el poder y la autoridad? Para echar fuera los demonios y Así sanar es. enfermedades. No es contra las personas, No. no es contra los seres humanos, es contra seres Y invisibles. predicar el evangelio de Dios y sanar a los enfermos. Así es, predicar el Evangelio de Dios y sanar a todos los enfermos. Este es el llamado de todo cristiano y tenemos por eso que conocer cuál es el propósito de ser cristianos aquí en la tierra. El mismo propósito de Cristo es el propósito de nosotros, porque somos seguidores de Cristo. Lleguemos a una denominación determinada, a otra iglesia, cualquiera, por el hecho de ser cristianos, este es el propósito, ejercer autoridad contra los demonios. ¿Quiénes están ocasionando hoy los problemas en el mundo entero? Los demonios. Demonios que se mueven en los gobiernos, demonios que se mueven con las autoridades, demonios que se mueven con la gente, en todos los órdenes de la sociedad, en el mundo empresarial, en el mundo económico, mundo social, en cualquier orden de este mundo, los demonios se están moviendo. Los demonios toman derecho debido al pecado. Donde hay idolatría, donde se adoran otros dioses, donde hay pecados de la carne, como puede ser la fornicación, el adulterio, donde hay codicia, avaricia, amor al dinero, donde hay injusticias, todo eso es pecado. Por eso los demonios tienen el derecho de estarse moviendo. Y debido a todo ello, Dios está trayendo juicio debido a tanto pecado en la tierra, y una de las maneras en que estamos conociendo el juicio son como los desastres naturales están ocurriendo en el planeta Tierra. Son consecuencia del pecado, pero las personas no saben que por su pecado está viniendo la sequía, está viniendo las lluvias torrenciales, está viniendo los huracanes, los desastres naturales. Tenemos que arrepentirnos. Es el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo comenzó con este mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que arrepentirnos de todo pecado. Es el trabajo hoy de la iglesia, predicar a Jesucristo. La salvación está al alcance de cualquier pecador. Todo pecador tiene la oportunidad de salir de su pecado. Solamente tiene que arrepentirse de lo que está haciendo y creer en Jesucristo. Y al aceptar a Jesucristo, entra al reino de Dios. Y en el reino de Dios puede ejercer toda autoridad y poder contra aquellos seres que antes los estaban perturbando, como son los demonios. Hoy podemos conocer que nuestros enemigos son los demonios, no son las personas. Nosotros a veces
como no conocemos acerca de las Escrituras, no somos enseñados en la Biblia, estamos creyendo que la maldad está debido a que el hombre cada día se hace peor y malo y hay que entonces rechazar al hombre, odiar al hombre y maldecir al hombre. Dios no nos manda a agredir al prójimo, Dios nos manda a amar al prójimo. A quienes debemos nosotros estar reprendiendo son a esos demonios que están detrás del odio, detrás de la venganza, detrás de la amargura. Por eso Jesucristo vino a enseñar, enseñar, enseñar. Si vamos a recordar el día del maestro, qué mejor maestro que el maestro de maestros, el maestro que vino del cielo para enseñarnos aquí en la tierra. Y hoy podemos tener toda bendición gracias al Espíritu Santo, quien nos va enseñando todo ello. Así que tenemos que seguir las huellas de Jesucristo. Cristo nos ha dado poder y autoridad para echar fuera demonios. Vamos a leer un versículo más en Mateo capítulo 8. La Biblia habla que un día hubo una necesidad en la casa del apóstol Pedro. ¿Cuál era la necesidad que había allí? Su suegra, la suegra del apóstol Pedro, estaba enferma. Y entonces Jesucristo fue a la casa de su discípulo precisamente para sanar a la suegra de Pedro. Sí, ahí está, dice, en el 8:14, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Aquí tenemos inmediatamente. Entonces, así es, una persona enferma, agradecida, se levanta a servirle al Señor Jesucristo. Todos los que hoy somos cristianos, un día fuimos bendecidos por Cristo, liberados de espíritus malos y sanados. Entonces hoy le servimos a Cristo. Así es. Yo puedo hablar de demonios porque conozco el mundo de lo espiritual. Estuve allí, el diablo me tenía atrapado en este mundo contaminado, hasta que un día decidí creer en Jesucristo y salí de allí. Cristo me liberó, Cristo me sanó, Cristo me santificó, Cristo me llenó de su espíritu y me dio autoridad para ejercerla contra los espíritus inmundos. Ahora le servimos al Señor, enseñando a otras personas a defenderse contra los espíritus inmundos. Amar a las personas hay que amarlas, sea las personas que sean, pero a los espíritus inmundos, a esos sí hay que reprenderlos. Aquí en la casa de Pedro se estaba moviendo un espíritu de enfermedad. La enfermedad estaba en la suegra de Pedro. Entonces Cristo era la autoridad, solamente su presencia era una unción especial de sanidad que se manifestaba en Jesucristo. El poder de sanidad fluía en el cuerpo de Cristo y bastó con tocar la mano de la suegra de Pedro y entonces dice el versículo 15, tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y después viene el momento oportuno en la casa de Pedro, llegó la noche y entonces posiblemente corrió la voz que el sanador estaba en la casa de Pedro, el único que podía liberar y sanar. Entonces, ¿quiénes son los primeros que llegaron a la casa de Pedro en la noche para ser bendecidos? Dice la Biblia, los endemoniados, personas que estaban afligidas por demonios. Fueron los primeros que llegaron a la casa del apóstol Pedro para también ser bendecidos, como fue bendecida la suegra de Pedro, y llegaron muchos enfermos. Podemos seguir leyendo en Mateo 8, 16 y 17. Sí, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios,
y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí tenemos entonces el cumplimiento de la profecía que hablaba que Jesucristo tomó nuestras enfermedades, llevó todas nuestras dolencias. Esto sucedió en la cruz del Calvario, fue profetizado por Isaías 700 años antes que sucediera el gran evento de la cruz del Calvario. Cristo ya llevó toda enfermedad. Por eso, Cristo era el cumplimiento de la profecía. Cristo vino para enseñar, vino para predicar y vino para sanar. Aquí tenemos la sanidad. Multitudes de personas fueron sanadas, endemoniados y enfermos, para que de esta manera se cumpliera la profecía. Todo es conforme a la profecía, que es palabra escrita de Dios. Isaías 53, 4 y 5 es la palabra profética. Hoy nosotros los cristianos tenemos que seguir aplicando esta palabra, porque la palabra es medicina a nuestro cuerpo, es la medicina natural, normal, que debemos aplicar a nuestro cuerpo. En Proverbios, en el capítulo 4 de Proverbios, habla que la palabra es medicina. Dice el versículo 20 al 22, 4, 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, para que no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Medicina y sobre toda cosa guardada, a todo su cuerpo. Guarda también tu corazón, porque de él mana la vida. Sí, la palabra sale del corazón. Sí. Del corazón sale la vida, la palabra es vida. Así que debemos guardar nuestro corazón de todo pensamiento de este mundo. Todo lo que llega al corazón llega por los ojos y los oídos. Tenemos que tener cuidado de lo que vemos y oímos. Tenemos que, por eso, poner nuestra atención en las Escrituras, ver las Escrituras, oír de las Escrituras, guardarla en el corazón y aplicarla a la palabra cuando hay una dolencia. Tengo un problema en la rodilla, Jesucristo dijo: pongan sus manos en la rodilla, o pongan sus manos, por imposición de manos. Jesucristo dijo en Marcos 16, dijo Jesucristo: pondrán manos a los enfermos y sanarán. Entonces yo soy la primera persona que debo aplicar esta palabra para entrar a la experiencia y poder ayudar a otras personas. Pongo mis manos y aplico la palabra en el nombre de Jesús. La medicina la aplico y declaro mi sanidad. Escrito está: Él se llevó toda enfermedad. Y por su llaga. Ya he sido sanada, o soy sana por la llaga de Cristo. Por eso, amigo, amiga, damos gracias al Señor por tener la oportunidad de enseñar, seguir enseñando hasta que el Señor regrese. Nos gozamos en la enseñanza de las Escrituras porque siempre trae liberación, sanidad y restauración. Gracias por estar con nosotros siempre en nuestros programas de enseñanza. Bien, pues agradecemos gracias a todos por su salud. que hayan estado con nosotros y les invitamos a nuestro próximo programa, Dios mediante. Así es, Dios les bendiga.